Buenas tardes. Se presenta ante ustedes la doctora en Ciencias Salina Bestarre Villa y la doctora en Ciencias Lyudmila Hernández Soutelo, profesoras titulares de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. El tema que traeremos a colación se denomina el estudio de la comunicación estratégica en espacios laborales públicos de Santiago de Cuba, una vía para el mejoramiento del trabajo administrativo y de dirección. El objetivo de este trabajo es presentar una indagación sociolingüística sobre el comportamiento de la comunicación verbal y de la cortesía en las relaciones interpersonales en un área urbana del casco histórico santiaguero, donde es posible observar, describir y explicar las estrategias comunicativas usadas por individuos con diferentes estatus socioculturales en espacios laborales de nuestra ciudad. Es importante enfatizar en nuestra presentación el vínculo tan estrecho que existe entre la lengua, la sociedad y la cultura, elemento que se aprecia en los espacios laborales donde las relaciones interpersonales satisfactorias del colectivo laboral resulta de vital importancia para crear un ambiente creativo, un ambiente productivo, innovador y eficiente que propicie el cumplimiento de los objetivos laborales y que pueda dar respuesta en un momento determinado a dificultades que pueden presentarse en el colectivo y que reclaman de toda la intención y todo el deseo en la misión de cualquier grupo organizativo determinado. Utilizamos para este trabajo una muestra total de 18 informantes de ambos sexos, pertenecientes a 3 grupos etarios, de 18 a 24, de 25 a 45 años y de más de 46, pertenecientes al nivel medio superior, y siempre trabajadores, tratamos de que fueran trabajadores ubicados en centros laborales directamente vinculados al público que se ubican en el casco histórico de la ciudad de Santiago de Cuba. Este espacio es particularmente en la ciudad porque es el espacio en el que mayormente se concentran instituciones estatales o particulares. Se concentran iglesias, se concentran oficinas para bancos, escuelas, es decir, que es un lugar de la ciudad donde hay un grupo importante, pudiéramos decir el más importante de la ciudad de Santiago de Cuba, en la concentración de centros laborales, tanto estatales como particulares. Y es con toda la intención que hemos ubicado este espacio para el desarrollo de nuestro trabajo. Utilizamos particularmente, entre otros métodos, la observación científica. ¿Para qué? Para observar especialmente la comunicación verbal sostenida entre conocidos, es decir, o iguales, que nos daría la simetría de ese encuentro, y entre desiguales jerárquicamente, que nos daría la asimetría que ocurre, por ejemplo, entre desconocidos. Recordar que nos hemos valido de específicamente el eje dicotómico que ya en una oportunidad, 1960, desarrollaron los investigadores, los sociólogos Brown y Gilman, para ubicar ese eje de poder que se desarrolla o que se establece entre dos hablantes, conocidos o desconocidos, cuando se establece un acto
comunicativo determinado. También se observaron las formas de trato y de cortesía verbal que se emplean según la distancia o proximidad, mayor o menor proximidad que existe entre los hablantes. Las marcas de poder en la comunicación, por ejemplo, en los verbos performativos, el modo imperativo, el tono de la voz, el uso de usted como tratamiento de respeto y de distancia entre desconocidos o entre conocidos, pero que por razones del cargo se encuentran en un rango superior al del otro hablante. Se observaron también las estrategias de cortesía que permiten reorientar el curso de la negociación, pudiéramos decir, comunicativa, porque partimos del hecho de que todo intercambio comunicativo es una negociación, el control o la capacidad del control sobre el otro, es decir, el poder. Inicialmente podemos en un acto comunicativo ejercer el poder, pero en el transcurso de la comunicación o de la negociación, como también lo hemos denominado, ese poder puede pasar hacia la otra persona y veremos en el desarrollo sucesivo cuáles son las estrategias en las cuales podemos asumir o perder el poder que inicialmente hemos tenido en la conversación. Los principales indicadores para medir la distancia entre los indicadores fueron los verbales, los paralingüísticos, los kinésicos y los proxémicos, así como también los contextuales. Los criterios para medir el poder en la comunicación se centran en dos elementos. Primero, el papel que asumen los interlocutores en el acto discursivo y la posición que se otorgan mutuamente en él, que como hemos dicho, no siempre es estable, no siempre se mantiene. Inicialmente podemos tener una posición hegemónica o de poder, pero en el desarrollo de la comunicación, por diferentes causas que veremos, puede también perderse y el interlocutor volver a tener el poder o recuperar el poder que inicialmente tenía el anterior interlocutor. Bien. Observamos las estrategias lingüísticas que marcan el poder en la conversación en estos espacios laborales. Siempre traigo a colación que estamos hablando de espacios laborales donde se encuentran los intercambios entre los directivos y los subordinados o las personas que atienden al público en algunas de las funciones que desarrolla esa institución. Recordamos que el poder en una conversación puede sostenerse por diferentes causas o puede existir por diferentes causas. Por ejemplo, porque se es el jefe o se es el funcionario o se es el directivo de esa institución. Porque somos el responsable de un grupo o de un colectivo determinado, aunque no seamos el director de la empresa. También en un intercambio, por ejemplo, en una tienda, puede tener el poder la persona que está como que sirve como dependiente en esa tienda o en esa oficina, la persona que despacha los boletos para el avión o para el tren. Son el poder. Lo que queremos es esclarecer que el poder puede cambiarse en el sentido del lugar que ocupe esa persona en el intercambio comunicativo de que se trate. Entonces aquí traemos a colación algunas de las estrategias lingüísticas que marcan el poder en estos espacios y que resumimos en las siguientes. Los ejes definidos a los cuales ya nos hicimos referencia de poder-solidaridad, que es el horizontal o la solidaridad que ocurre entre iguales, y el vertical,
que es el que existe entre personas con diferentes rangos, que puede ser por edad, por sexo, por inteligencia, por nivel sociocultural, por jerarquía laboral, y también asumo y añado el de la información. La persona que tiene información sobre un determinado tema, por ejemplo, en una oficina de la venta de boletos para viajar a algunas de las provincias, y que tiene la información de cuándo salen los ómnibus, o de cuándo salen los aviones, o cuándo sale el tren, de cuál es la mejor manera o la mejor. Esa información que tiene la persona que expende estos boletos es también una de las formas de tener el poder y de ejercer el poder por encima del interlocutor que va a pedir o a solicitar el servicio. Se supone que el que habla, solo por el hecho de hablar, se ubica en posición de ventaja, o que el que habla más y durante más tiempo suele asegurarse el dominio de la conversación. Los participantes de mayor jerarquía siempre abren la conversación o debate, por ejemplo, en una reunión laboral, una reunión del sindicato, en fin. Se supone que quien controla el tema de la comunicación controla la interacción, en la medida en que el tema tiene el poder de dirigir y centrar la atención de los participantes. A esto me refería al principio, por ejemplo, en el caso concreto de los intercambios laborales que existen, por ejemplo, en las oficinas donde se expenden los boletos de viaje, o donde usted tiene que dar alguna información por algún servicio determinado de telefonía, de electricidad. La persona que tiene la mayor información sobre eso, y que en este caso es el funcionario, o es el dependiente, o es el administrativo, es la persona que tiene el poder para dirigir ese tema de conversación. Y lógicamente la persona que viaja o que busca esa información ocupa una posición de subordinación, por cuanto está reclamando de él la atención o la información que es objeto de su atención y de su interés para resolver un problema determinado. Los temas de comunicación pueden ser introducidos o cerrados por el directivo a cargo. Digo que pueden ser porque en ocasiones, cuando en el intercambio comunicativo, en una reunión, las personas que escuchan o están en una posición de subordinación tienen una información nueva, sustentable, que modifica o altera o añade algo más a lo que ha traído el directivo cargo, puede ser uno de los subordinados el que haga el cierre semántico, el cierre informativo de lo que se ha estado diciendo, y por eso ahí vemos cómo hay un cambio en el eje dicotómico del poder. El tema abordado debe ser del completo dominio del directivo, eso está claro por lo que hemos dicho, la información es poder. El manejo intencional de los silencios indica distancia a poder o una posición preeminente al directivo. Observamos también la abundancia de alargamientos vocálicos en el directivo, lo cual interpretamos como inseguridad hacia sus interlocutores, y que por supuesto le ubica en una posición de desventaja en la situación de habla, porque en una reunión, en un intercambio laboral determinado, cuando se supone que la persona que está ejerciendo el poder por su nivel de información tiene que dar la mayor información y lo más completa posible. Cuando esto no ocurre en el intercambio, esto se resuelve con esos silencios, con esos alargamientos vocálicos, donde el directivo está tratando de buscar cuál es el elemento que le está faltando para sostener o resolver esa información que no es capaz de dar. Por tanto, lo pone en una situación de desventaja. El ritmo demasiado rápido al hablar suele relacionarse con confusión de ideas y faltas de argumentos. Insisto mucho en eso porque cuando hablamos tan rápidamente,
A veces podemos olvidar detalles importantes, priorizamos aspectos que serían banales y olvidamos aquellos que son sustanciales para el mejoramiento del trabajo en el colectivo laboral. Las posturas, los gestos, la distancia física, la duración y la calidad de los contactos físicos y oculares con el auditorio están claramente codificados en la comunicación, y de su hábil empleo por el directivo depende buena parte de la atención que se preste a lo que se dice. Significamos que, y eso lo observamos en muchas personas, en muchos funcionarios que tenían un dominio absoluto, no solamente por el contenido de lo que decían, sino también por esta posición de dirigirse al auditorio, de estar atentos a cualquier demanda, a cualquier pregunta, a cualquier insatisfacción de lo que se estaba tratando, para además mantener al auditorio siempre suspendido de la solución a los problemas laborales que se estaban analizando. Adecuada elección de los marcadores verbales, tales como formas de tratamiento, estrategia de cortesía, rutinas lingüísticas, preguntas retóricas, eufemismos, orientación argumentativa. Yo considero que es muy importante para mí, de suma importancia diría yo, la selección adecuada de las formas de trato que empleemos en nuestros colectivos laborales. Por cuanto inicialmente estamos de una selección adecuada de la forma de trato, estamos exponiendo, estamos centrando sobre qué bases va a ir esa comunicación, cómo se va a desarrollar la misma. Hay algunos directivos que deciden tutear a los subordinados con el ánimo de establecer una especie de solidaridad entre el directivo y el subordinado. En otras ocasiones, todo va siempre del tema de lo que uno va a establecer. En otras ocasiones se pudieron observar que el directivo trata de usted a los subordinados cuando son temas en los cuales quiere establecer un distanciamiento riguroso o reglamentario de los aspectos que va a abordar, y necesita que ese auditorio se posicione con respecto a él en relación con ese tema reglamentario que se va a tratar. Es decir, desde mi punto de vista considero que la elección de estas formas de trato tiene también que ver mucho con el tema que se va a abordar en un colectivo laboral. Y el directivo o el funcionario tiene que ser muy inteligente a la hora de manejar estos aspectos, específicamente porque su objetivo es llegar, tocar la conciencia, el sentimiento de ese colectivo al cual dirige, y de esa habilidad que tenga el administrativo para moldear la opinión de las cuestiones que se van a tratar, sobre todo en un entorno sociocultural, político, tan difícil como es el que vive Cuba en estos momentos. Es de suma importancia que el directivo tenga esa empatía, logre establecer una comunicación empática y positiva con su colectivo laboral. Como conclusiones podemos decir que este trabajo se inserta dentro del conjunto de estudios sociolingüísticos que forma parte de un proyecto investigativo que tiene nuestra universidad, la carrera de letras específicamente, que tiene como finalidad estudiar el comportamiento social de la lengua en Cuba en el marco de la relación que existe entre lengua, cultura, sociedad, como ya dije al inicio de mi presentación. Este estudio
está centrado en una barriada santiaguera correspondiente al casco histórico de la ciudad. Se hizo sobre la base de la observación científica, las encuestas y entrevistas que se realizaron a los hablantes que se encuentran en ese entorno. El corpus lingüístico fue estudiado y analizado, clasificado en campos semánticos de acuerdo con el cargo, la profesión, al comportamiento social que tiene el individuo y a otros aspectos de la vida social del santiaguero que forman parte de un glosario de términos mayor que realizamos y que logramos publicar ya hace un tiempo. Se tomaron en cuenta las variables sociales, edad, sexo, nivel de instrucción y ocupación, porque son muy importantes a la hora de establecer una negociación comunicativa en los centros laborales. Dentro de las variables lingüísticas se analizaron las formas de tratamiento, las personas, el sistema nominal. Se acopiaron un total de 932 formas de tratamiento, de las cuales 335 pertenecen a los campos semánticos laborales seleccionados. Como se expresó al inicio de este trabajo, los estudios sociales no pueden prescindir del estudio de la lengua y viceversa, porque la lengua es el soporte y es el reflejo de las relaciones sociales en nuestras comunidades. Se transforma, se modifica según lo hace la realidad histórica de un país determinado. Muchas gracias.